Entonces continuamos con este tema y la pregunta sigue en el aire. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando queremos creer que Dios es bueno, que Dios es un Dios lleno de amor, pero la vida no lo es? ¿Qué haces cuando chocas con un muro en el que ves la indiferencia, la maldad, el pecado, la corrupción y te preguntas: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no haces algo? Y de eso es lo que estamos hablando en Habacuc, en este libro. Es un libro muy honesto, muy crudo en la palabra de Dios para hablar de este tema. Y la semana pasada estuvimos hablando ahí del capítulo 1 de Habacuc. Ahora estamos en el capítulo 2. Si tienes tu Biblia, ábrelo ahí en Habacuc capítulo 2. Y mucha gente o alguna gente, el mensaje del domingo pasado fue especial para algunos de nosotros. Dios nos habló, pero también fue un mensaje muy duro, fue un mensaje muy un tanto difícil de recibir. No estamos acostumbrados muchas veces a recibir este tipo de mensajes. Y entonces, si el domingo pasado no te gustó mucho el sermón, bueno, este es un poco similar al del domingo pasado, tal vez no te guste mucho. Estamos entonces en Habacuc, el capítulo 1 de Habacuc. Hablábamos acerca de esta necesidad. Habacuc 1 nos llama a no alejarnos de Dios, de esas crisis de fe, de esos momentos en los que uno dice: Dios, no entiendo por qué suceden las cosas, no entiendo por qué permites esto en mi vida. Y Habacuc 1 nos habla precisamente de esto, de cómo el profeta se preguntaba y le preguntaba a Dios: Dios, ¿no vas a hacer algo? Dios, ¿en serio? ¿No vas a intervenir en medio de eso? Y entonces Habacuc 1 estábamos hablando acerca de todo esto. Recuerda, Habacuc es este profeta, escribió unos 600 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Y en realidad Habacuc escribió este diálogo, esta plática que él tenía con Dios de una manera muy sincera, en un momento crucial en su vida. Habacuc le tocó vivir esa transición donde el pueblo de Judá había vivido en prosperidad, había visto la bondad de Dios en ellos, pero de repente, en un cambio de gobierno, en un cambio de rey, parece que todo se viene abajo. Y entonces comienza a abundar la corrupción, comienza a abundar el pecado y la pobreza y las situaciones complicadas. Y entonces Habacuc sale con esta pregunta: Dios, ¿dónde estás? Y la semana pasada Dios nos recordaba precisamente que es en los tiempos difíciles de la vida donde tú y yo tenemos que aferrarnos a Él, y entonces tenemos que mantenernos con Él en vez de alejarnos. Y entonces en el capítulo 2 que vamos a hablar, en este capítulo 2 en esta mañana de Habacuc, Habacuc está hablando de la gran necesidad de esperar en Dios. ¿Qué se hace cuando parece que Dios no actúa? ¿Qué se hace en ese tiempo de espera en ver que Dios haga algo? Y hoy, de una manera me parece muy práctica, quiero invitarte a que podamos pensar en al menos tres cosas que Habacuc en este capítulo 2 nos deja muy claro de que lo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo de espera. Otra vez, este tiempo en el cual estás ahí esperando que Dios haga algo, en ese tiempo donde parece que las cosas siguen igual, en ese tiempo en el que uno se está preguntando: Dios, ¿vas a intervenir? ¿Vas a actuar? Y es un tiempo muy complicado, la verdad, es un tiempo muy difícil, ese tiempo de espera. Y entonces hoy quiero que hablemos acerca de esto. Estos temas de Habacuc han sido de alguna manera muy personales para mí, y en mi vida ahorita estoy en este tiempo donde Dios dice: espera. Y no se ve una solución muy próxima. De hecho,
no se ve un futuro muy prometedor en medio de mi petición a Dios. Y especialmente este capítulo 2 me volvió a recordar lo que es esperar en Dios. Y tal vez esta mañana tú estés ahí esperando esa respuesta de Dios, esa petición que tienes delante de Dios, tal vez por meses, por años, y parece que no está pasando nada. Parece que Dios está guardando silencio. Y entonces, ¿sabes? Hoy quiero compartir contigo lo que en medio de este tiempo de espera Habacuc nos llama a vivir, a experimentar, cuando tú y yo tenemos que esperar a que Dios actúe. Y entonces, si estás ahí en el capítulo 2 de Habacuc, lo primero que vemos que Habacuc dice y nos recuerda es que, ¿sabes? En los tiempos en que tenemos que esperar a que Dios obre, lo mejor que tú y yo podemos hacer es escuchar a Dios. Mira, otra vez, la semana pasada hablaba contigo y te decía que en esos crisis de fe donde no vemos que Dios actúe, donde tú esperarías que Dios haga algo y no lo hace, algunas personas, cuando están en esta crisis de fe, dices: es que yo esperaría que Dios hiciera esto. La reacción de algunas personas simplemente es alejarse de Dios y decir: bueno, yo esperaba que Dios fuera bueno, pero pues no lo fue, y simplemente se alejan. Algunas otras personas entran en este tiempo de duda en su corazón, de pensar y decir: ¿realmente Dios es tan bueno como nos dicen? ¿Realmente Dios nos ama tanto como se dice en las iglesias que Dios nos ama, pero luego permite estas cosas en nuestras vidas? Y entonces muchas personas en las crisis de fe se alejan de Dios, otras entran en un asunto de dudar en su corazón y empiezan a cuestionar y entonces decir: tal vez Dios no es tan bueno como dicen. Algunas otras personas simplemente renuncian a su fe y simplemente continúan, pero siguen esperando, siguen pensando en que, ¿sabes? Ya como que le estoy entendiendo la vida cristiana. Dios responde a algunos y a algunos otros no. Y entonces persiste, tal vez es casi al azar. Puede que Dios te conteste o puede que Dios no te conteste. Y veo algunas personas en la iglesia actuando así, como que pues ahora me tocó, ahora fui bendecido, pero tal vez mañana ya no sea bendecido, porque quién sabe si te toque. Y entonces eso es realmente renunciar a tu fe y que seguir creyendo que Dios es bueno y simplemente se sigue viviendo la vida así. Pero, ¿sabes? Me parece extraordinario que Habacuc, en medio de este tiempo complicado para él, lo que le hace, no se aleja de Dios, sino que se aferra, como veíamos el domingo pasado. No renuncia a su fe, no entra a cuestionar la bondad de Dios, sino que él comienza a escuchar a Dios. Y mira el versículo 1 del capítulo 2, si tienes una pluma contigo o con qué marcar, nota la intencionalidad en lo que Habacuc dice que él tomó la decisión. Comienza diciendo: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Puedes notar lo intencional que es Habacuc para escuchar y esperar que Dios le responda. 3 veces: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie, decidí no dormir, con un objetivo: quiero escuchar, voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme. Y mira, déjame, te soy muy sincero, no es fácil escuchar a Dios en los tiempos complicados de la vida. Lo normal para mí en los tiempos complicados de la vida es hablar, es reclamar, es preguntar: Dios, ¿por qué no haces esto? Dios, si hubiera sucedido esto. Pero yo no estoy acostumbrado a los tiempos difíciles a escuchar. Prefiero hablar, quiero decirle a Dios qué hacer. Pero Habacuc, en lugar de decir, de hablar en medio de esos momentos difíciles en su vida, él decide: voy a escuchar. Voy a escuchar a Dios. Y mira, aquí hay algo bien interesante cuando pensamos en este asunto de escuchar a Dios. Y la primera cosa que quiero hoy recordarte es que, sabes, tenemos un Dios. Nuestro Dios es un Dios que habla. Y eso es extraordinario.
Dios puede hablarte de muchas formas y de muchas maneras. Dios habla a través de su palabra. Y mira, si eres un seguidor de Jesús, si le has entregado tu vida a Cristo, en medio de los tiempos complicados de la vida, lo mejor que tú y yo podemos hacer es volver a su palabra. Y quiero animarte, ve a la Biblia y busca lo que Dios tenga que decirte. Dios usará su palabra, Dios usa la Biblia de manera especial para hablarnos. La Biblia no simplemente es un libro religioso, no es una mantra que puede traerte paz. No, es el mensaje directo de Dios para nuestro corazón en cualquier circunstancia y en cualquier situación que tú y yo nos encontremos. Dios usará su palabra indudablemente, y Dios lo hace de unas maneras extraordinarias. Abrir la Biblia y encontrar un mensaje de Dios y entender: Dios, esto es lo que necesitaba. Dios, esto es lo que tú querías decirme. Vea la palabra de Dios. Dios te hablará a través de su palabra. Dios te va a hablar a través de la palabra, a través de la Biblia, pero también Dios va a usar su Espíritu Santo para hablarte. Mira, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y le hemos reconocido como Rey y Señor, una promesa es que el Espíritu Santo viene a morar a la vida de aquellos que son discípulos de Jesús. Y el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Si me preguntas cómo es la voz de Dios, nunca la he escuchado. Es cierto, nunca he escuchado una voz audible de parte de Dios para mí. Respeto a aquellos que dicen que la han escuchado, está bien, pero yo jamás la he escuchado. Y el punto es que, si bien es cierto, nunca he escuchado una voz audible de parte de Dios, hay algo que sí te puedo decir. Ha habido momentos en mi vida en que viene un pensamiento, viene una forma de sentir de manera especial que Dios me está guiando a algo. Y no es una voz audible, pero es una convicción sobre algo, de hacer algo, de dejar de hacer algo o de ir a hacer algo. Y entonces, ¿sabes? Lo que sí te puedo decir es que, si bien es cierto, tal vez no escuches jamás la voz audible de Dios, hay algo cierto: Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Él nos dirige. Él trae convicciones a tu vida. Él habla a tu corazón y a tu alma de maneras extraordinarias, y puedes estar seguro. Yo te puedo contar varias veces en la que estuve plenamente seguro que fue Dios guiándome, dirigiéndome, entendiendo que Dios me decía que hiciera algo. Porque así es Dios. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de su Espíritu. Pero sabes, también Dios usa a las personas. Y Dios usa a la gente a tu alrededor para hablarte de una manera también extraordinaria. Y por eso, otra vez, sabes, tenemos un Dios que habla. Y esto me parece extraordinario. Mira, cuando pensamos en la vida cristiana que se vive en familia y en comunidad, mucho tiene sentido cuando entiendes esto. Dios usará a las personas a tu lado para hablarte. En los últimos meses, Dios ha hablado a mi vida a través de personas que jamás me hubiera imaginado. Y es increíble. Y con vergüenza te lo digo, porque en mi corazón menospreciaba a algunos de ellos, pensando: no tienen el nivel espiritual, no tienen la experiencia. Por lo general quieres buscar a alguien, un consejo de alguien que tenga una trayectoria para recibir consejo de alguien, un título al menos. Pero me gustaría tener tiempo para contarte cómo Dios ha usado personas extraordinarias y me ha recordado que, ¿sabes? Al final no se trata del título, no se trata de la trayectoria espiritual, no se trata de un puesto para que alguien pueda hablarte en el nombre de Dios. Se trata de aquellos corazones dispuestos, hermanos en la fe, guiados por Dios para hablarte. Y de verdad, si pones atención, podrás ser consolado, podrás ser dirigido. Hay muchísima sabiduría en tus hermanos aquí alrededor y que desperdiciamos. Por eso se vuelve importante que seas parte real de la iglesia, y no basta con venir el domingo a escuchar un sermón y irte.
Porque sabes, es en la comunidad, cuando estás en un grupo pequeño, cuando tienes amistades de la iglesia, en que Dios usará a esas personas para hablarte de manera especial. Pero si te alejas y si simplemente vienes al culto y te vas y nunca convives con nadie, entonces te estarás perdiendo una gran sabiduría y una gran dirección que Dios puede usar para hablarte a través de las personas que están alrededor tuyo. Dios habla entonces a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Dios habla a través de las personas, pero sabes, también Dios usa las circunstancias. Y por eso me emociona mucho saber que tenemos un Dios que habla. Dios usa las circunstancias de nuestra vida y Él nos habla, nos dirige, nos enseña. Muchas de las cosas que he aprendido en los últimos meses en cuanto a la injusticia, al dolor, a la corrupción, jamás lo hubiera aprendido en una clase. Pero las circunstancias, Dios ha hablado a mi vida en medio de eso. Recordarme que vivimos en un mundo caído, destruido por el pecado, lleno de maldad, y que la iglesia, los hijos de Dios, tendríamos que tener una respuesta ante eso, y que no podemos encerrarnos en nuestras burbujas de vidas perfectas, vidas cómodas, cuando el mundo allá afuera se está destruyendo. Vidas sin futuro, personas destruidas por el pecado, y nosotros no podemos quedarnos aquí cómodos en una silla escuchando un buen mensaje diciendo qué bueno es Dios. Las circunstancias te hablan. Es el típico de Dios abre y cierra puertas. Bueno, es otra forma de entenderlo. Dios usará las circunstancias para hablarte de maneras increíbles. El punto es que sabes, tenemos un Dios que habla. Pero déjame advertirte algo y déjame recordar algo. Muchas veces lo que escuches de Dios no te va a gustar. Y esta es una mala noticia, entre paréntesis. ¿Sabes? Fue lo que le pasó a Habacuc. ¿Recuerdas? En el capítulo 1, él está orando, clamando, diciendo: Dios, por favor, haz algo. Mira la injusticia en la que vivimos, mira lo que está sucediendo. Y entonces Dios le responde, le dice: Habacuc, voy a hacer algo tremendo que no lo vas a creer. Si te lo cuentan, no lo entenderías, ni siquiera lo creerías si te lo cuentan. ¿Recuerdas esa parte? Y la respuesta de Dios, si yo fuera Habacuc, estaría emocionado diciendo: oye Dios, entonces vas a hacer algo grandioso. Pero Dios lo sorprende y le dice: Habacuc, voy a enviar a tus enemigos. Vendrán los babilonios, es un pueblo tremendo. Y sabes, si las cosas se te hacen feas ahorita, se van a poner peor. Muchas veces tú y yo no escucharemos de parte de Dios lo que queremos escuchar. Muchas veces no nos gustará el mensaje de parte de Dios que tiene para ti y para mí. En la Biblia, el apóstol Pablo me parece que es el mejor de los ejemplos de alguien que podría merecer que Dios le respondiera su oración. Si no conoces mucho de la Biblia, el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, pero luego se encontró con Dios. Su vida fue transformada de tal forma que, ¿sabes? Pablo, gran parte del Nuevo Testamento él lo escribió. Y Pablo dio prácticamente su vida entera por el evangelio después de encontrarse con Dios. Y si alguien merecía que Dios le respondiera a su oración, era Pablo. Pero Pablo cuenta su testimonio. Dice que tenía algo a lo que él le llamó un aguijón en su carne. Algo así como una espina clavada, como una espada clavada. Dice: tengo un aguijón. Y entonces Pablo dice: 3 veces le pedí al Señor que me lo quitara. 3 ocasiones. Y no está hablando de 3 oraciones de que oró en la mañana, en la tarde y en la noche. No, está hablando de 3 temporadas en su vida, 3 tiempos en su vida rogándole a Dios: Dios, quítalo. Dios, por favor, llévate esto. Los teólogos no se ponen de acuerdo cuál era ese aguijón, y algunos piensan que era una enfermedad física, tal vez una ceguera que no le permitía hacer bien el ministerio. Algunos otros piensan que tenía que ver con algo de emocional y que tenía una depresión. Algunos otros piensan que era una adicción en su vida que estaba ahí. No sabemos qué es,
pero evidentemente era algo que le molestaba, era algo que le impedía vivir de una manera plena. Y el apóstol Pablo ruega 3 veces al Señor, 3 tiempos, le suplica a Dios: Dios, llévatelo, Dios, quítalo, Dios, por favor, haré lo que tú quieras, cualquier cosa, ten piedad, pero quita esto de mí. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios para Pablo? Dios le dijo que no. Después de estos 3 tiempos, de estas 3 súplicas en su vida, la respuesta de Dios para Pablo fue: bástate mi gracia. Lo que Dios le estaba diciendo: Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Y mira, si yo fuera Pablo, estoy un poco molesto. Yo le diría a Dios: no quiero tu gracia, quiero tu poder. Dale tu gracia a ese Pedro. ¿Cuántas veces te negó? 3 veces, y lo hizo con malas palabras, ¿te acuerdas? Tu gracia para ese Tomás, ¿te acuerdas? Ese que no te cree, que no cree en ti, que hasta no ver, no creer. Dale tu gracia, Tomás. Pero te olvidas quién soy. Soy Pablo. He sido golpeado por ti, he sido náufrago por ti, me han picado serpientes, he vivido cosas tremendas, he sido encarcelado por ti. Y la pregunta es: ¿por qué no me concedes al menos esto? Y tal vez te sientas igual delante de Dios, diciendo: Dios, te he buscado con sinceridad. Dios, en verdad creo en ti. Dios, he persistido en mi fe, pero el dolor está ahí. Pero Dios, sigo viendo que no haces nada y que tu respuesta es no. ¿Sabes? El punto es que no siempre recibirás de Dios la respuesta que esperas. Pablo no lo recibió. Lo único que puedo entender es que lo que Dios nos da siempre es mucho mejor de lo que nosotros pedimos. Pero también requiere fe para eso. Y estoy seguro que Pablo no lo entendería. Y él diría: sí, yo sé que Dios me está dando algo muy bueno, su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y se escucha padrísimo. Pero dísele a un Pablo que está sufriendo y que recibe una respuesta: no. Lo único que le queda es aferrarse a esta verdad y decir: Dios, lo que tú me das es mucho mejor a lo que yo puedo recibir. Dios habla, Dios te hablará, usará muchas cosas para hablarte. Y déjame anticiparte algo: si no escuchas a Dios, si en algún momento dices: no estoy escuchando nada de parte de Dios, no te asustes, no pasa nada. A veces eso sucede. El que no escuches a Dios no significa que Dios no esté ahí. Dios está ahí contigo. Pero a veces también Dios guarda silencio para enseñarnos a esperar. Entonces, sabes, en medio de la espera tenemos que buscar y escuchar lo que Dios quiera decirnos. Pero también, sabes, algo muy práctico. Si sigues leyendo, dice que Habacuc escribió esto. Y entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos? Bueno, tal vez pienses que no tiene nada de espiritual esto, pero hay un punto especial. Mira, dice el siguiente versículo: que el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que puedan leerse de corrido. Dios manda a Habacuc que escriba. Y otra vez es un punto tan práctico que parece que no tiene nada espiritual, pero sí tiene mucho que ver. ¿Sabes? La primera cosa es que nuestra relación con Dios es algo práctico en la vida. Es algo que tú y yo podemos documentar. Es algo que tú y yo podemos ir marcando. Y entonces, ¿sabes? Hoy simplemente déjame llamar tu atención ante esto. La razón para escribir lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, es porque, ¿sabes? Tenemos un enemigo. Nuestro enemigo espiritual le encanta robarnos lo que Dios nos da. Piénsalo, es el trabajo de Satanás quitarnos lo que Dios nos da. Si estás muy contento, Satanás buscará quitarte la alegría. Si tienes mucha paz, Satanás buscará quitarte y robarte la paz. Sucede lo mismo con lo que tú y yo aprendemos acerca de Dios. Y muchas veces Dios nos habla y estás convencido: Dios me dijo esto, lo entendí.
pero no lo apuntas y ¿sabes qué sucede? Se te olvida. Me han pasado tantas veces. Tengo vagos recuerdos, momentos especiales en que Dios me habló, pero ya no recuerdo los detalles porque no lo apunté. Y entonces es el clásico de, ¿qué pasaje era? Decía algo así como esto. Recuerdo el evento, recuerdo el momento en que estuve convencido, Dios me habló. Pero sabes, una muy buena práctica que tú y yo pudiéramos tener sería escribir. Tómalo como parte de tu vida espiritual. Escribe lo que Dios te diga. Si tienes esa habilidad y si tienes esa cultura de escribir, hazlo. Y si no, si eres como yo no soy bueno para hacer eso, entonces, sabes, esforcémonos un poco más para escribir lo que Dios nos esté hablando. Consigue una libreta, consigue algo y entonces tendrás aquello que Dios quiere decirnos. Y sabes, en medio de todo esto, el punto es que en medio de la espera, Dios quiere que tú y yo desarrollemos, además de un asunto práctico de poder escribir lo que escuchamos de parte de Dios, Dios quiere desarrollar en ti y en mí el ser paciente. El ser paciente en medio de aquellas cosas que estamos esperando. Y otra vez algunos de ustedes están esperando, diciendo: Dios, ¿volverá mi hijo a tus caminos? ¿Esa persona de mi familia llegará a conocerte en algún momento? Y estás esperando porque luego ves que parece que se aleja más. Dios, llegará el momento donde me vas a quitar este problema de salud. Llegará el momento en que me vas a sanar. Y estás esperando. Y estás esperando, Dios, llegará el momento en que voy a salir de esta depresión que me detiene. Y estás como Pablo: Dios, llegará el momento en que este aguijón será quitado. Y estás esperando. Y sabes, en medio de eso, Habacuc nos recuerda que necesitamos ser pacientes. Nota lo que dice el versículo 3. Dice: la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Y mira, este es el punto especial en esto. ¿Sabes? Podemos ser pacientes porque Dios promete que sí va a hacer algo. Lo que resta del capítulo 2 son los ayes sobre Babilonia, o los ayes sobre los enemigos, o sobre los injustos. Y no es otra cosa más que lo que Dios está diciendo es: estoy de acuerdo, los babilonios son muy malos, los babilonios están mal, no temen a Dios, pero los voy a castigar. Llegará un momento complicado para ellos. Pero Dios dice: espera, desarrolla esta paciencia, porque sí va a llegar el momento. Otra versión que encontré, la Nueva Biblia Viva, dice: pero las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demora en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado. Y sabes, otra vez el griego se vuelve especial en esto. Cuando habla acerca de este tiempo señalado, de que en su tiempo va a suceder, me llamó la atención ver a qué se refería. Y sabes, es una palabra hebrea que es la transliteración sería moed, y literalmente significa el tiempo perfecto e imparable de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: sabes, en mi tiempo, en este tiempo perfecto e imparable. En palabras de Meni sería esto: mira, si no es el tiempo de Dios, no puedes forzarlo, no podemos adelantarlo. Pero cuando es el tiempo de Dios, sabes, nadie podrá pararlo, nadie podrá detener lo que Dios va a hacer. Y su justicia vendrá, y su justicia será real, y su sanidad vendrá a tu vida, y Dios traerá la solución, y Dios obrará en el tiempo perfecto. Ese tiempo imparable y perfecto de Dios. Y mientras esperamos, Dios dice: desarrolla paciencia. Es lo que
El apóstol Santiago decía que la prueba, el tiempo difícil, produce en ti y en mí paciencia. El punto es que, ¿sabes? Aunque tú y yo no lo hayamos visto en medio de la espera, aunque tú y yo no veamos algo, eso no significa que Dios no lo vaya a hacer. Y esto es extraordinario para mí. Eso es desarrollar paciencia. Si sigues leyendo en el versículo 4, se dice que este es el texto central de Habacuc. Y en medio de esto, ¿sabes? Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué es desarrollar la paciencia en Dios? No es otra cosa más que creer estas palabras: el justo por la fe vivirá. Es decir, ¿sabes? Los hijos de Dios no vivimos, no caminamos por vista. La vida cristiana, los verdaderos seguidores de Jesús no se mueven por las circunstancias que se ven. Nos movemos por fe. Y a veces las circunstancias te gritarán: Dios no existe, Dios no te ama. A veces las circunstancias dirán: Dios está tardando, no que Dios te quiere tanto, mira dónde están. Pero los seguidores de Jesús no caminamos por vista, vivimos por fe, porque al final, ¿sabes? Esperar en Dios, desarrollar paciencia tiene que ver con nuestra fe. Esa fe que no se basa en lo que vemos, o en lo que queremos, o en lo que esperamos recibir, ¿sabes? Ahí no está la fe. La verdadera fe está basada en el carácter y en la bondad y en la naturaleza de Dios. Ahí está donde tú y yo desarrollamos esta paciencia. Y entonces, ¿sabes? Podemos esperar y ser pacientes por la única y simple razón de decir: Dios, las circunstancias dicen algo, pero tu naturaleza, tu carácter, tu bondad dicen otra cosa totalmente distinta. Decido creer en quién eres tú en vez de creer en las circunstancias. La vida cristiana y el evangelio, mi querido amigo, mi querido hermano, no se vive por vista, se vive por fe, creyendo en ese Dios que tú y yo tenemos. Nuestra fe, otra vez, no se basa en otra cosa más que en el carácter y la bondad de Dios en medio de nuestra vida. Por eso Habacuc escribía: los justos vivirán por la fe. Y sabes, mi punto aquí es recordarte que tal vez las circunstancias que estés viviendo hoy se vuelvan complicadas. Otra vez, el tiempo de espera no es nada agradable. No sé tú, pero a mí no me gusta esperar. Me gusta el microondas que en un minuto calienta las cosas. Me gusta el servicio express, que no te bajas del carro para que te sirvan y te den lo que tú estás buscando. Me gusta eso. Me gustaría ser VIP y no hacer fila para abordar un avión. No lo tengo y tengo que hacer fila, pero yo sé que a todos nos encanta eso. No hacer filas y pasar rápido y que las cosas nos sirvan rápido. Pero sabes, la realidad de la vida es que hay cosas otra vez que no suceden de la noche a la mañana. Y quisiéramos tener un Dios express. Me encantaría decirte que Dios así es. Pídeselo hoy y lo recibirás en la tarde. Pídeselo hoy mismo lo tendrás. Me encantaría decirte eso, pero te estaría mintiendo. El punto es que, sabes, la vida cristiana se vive por fe. Desarrollamos paciencia en nuestra vida, porque date cuenta de algo. No se trata simplemente de esperar de una forma inactiva y simplemente pues espera que el tiempo pase y el tiempo lo cura todo. No es lo que estamos hablando. Eso no es esperar en Dios. Esperar en Dios es tener paciencia y es algo activo, es desarrollar este carácter en tu vida, decir: Dios, creo en quién eres tú, no en las circunstancias. Creo en tu carácter, en tu bondad y en quién eres tú.
Y entonces, ¿sabes? Cuando tú y yo nos centramos en quién es Dios, las circunstancias podrán gritarnos que Dios no existe, que Dios no nos ama, pero serán apagadas cuando pues comiences a ver que la naturaleza de Dios es que es un Dios que nunca nos deja, que es ese Dios que nos acompaña por el valle de la sombra de la muerte, que es ese poderoso gigante que va delante tuyo y mío como poderoso gigante para defendernos. Esa es su naturaleza, para ver a ese Dios bueno siempre, que permite circunstancias en nuestra vida para acercarnos a Él. Y entonces otra vez, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo entendamos esto. Y en lo que los músicos pasan, ¿por qué no brincas al versículo 20? Y quiero terminar con eso. Termina el capítulo 2 con el versículo 20, en lo que los músicos pasan. Y termina diciendo que el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Este es el punto. ¿Sabes? Hoy puedo entender en mi espera, en eso que me gustaría ver a Dios actuar ya, pero parece que Dios dice aún no. En eso que me parece urgente, porque me parece que es el futuro de alguien. En eso que me parece una enorme injusticia, y digo, Dios, es cierto, habrá gente que se salga con la suya de ser negligente, de no ser justo. Dios, quisiera que allá actuaras, pero hoy, si te sientes igual que yo y estás pensando, Dios, esta enfermedad es tan injusta en mí, Dios, este tiempo complicado financiero es tan injusto para nosotros, Dios, esta situación en mi familia, estos problemas con mi hijo, con mis hermanos, Dios, es tan injusto que viva esto. Si estás ahí donde yo estoy esperando, pues simplemente quiero recordarte que Dios sigue estando en su trono. Él sigue siendo rey, no ha renunciado. Dios sigue teniendo el poder y el control para gobernar y dirigir este universo, y por lo tanto tu vida y mi vida. Él sigue estando en su trono, y es ese Dios que tiene el control de las circunstancias, y que a su tiempo perfecto e imparable, Dios va a actuar. Que su justicia vendrá, porque sigue siendo ese Dios que está en el trono. La sanidad vendrá a la vida, la sanidad vendrá a tu cuerpo, porque Él sigue siendo ese Dios que está en control en su tiempo perfecto e imparable. La solución a tu problema vendrá. Dios dice, tengo una visión, lo que voy a hacer tardará todavía un tiempo, pero es real y no sé cuánto tarde. Pero hoy la invitación es que tú y yo volvamos a recordar, nuestro Dios está en su trono, Él sigue gobernando. Puedo creer en Él, puedo afianzarme en este Dios que sigue teniendo el poder para cambiar y hacer las cosas que son distintas. ¿Por qué no te pones en pie? Y terminamos este tiempo diciéndole, Dios, creemos en ti. Dios, gracias porque tu poder sigue ahí. Que a veces no lo veamos o no lo sintamos, Dios, eso no cambia de que tú sigues en tu trono. Dios, hay circunstancias en nuestras vidas que a veces parecería que no estás ahí, pero gracias porque hoy nos recuerdas que sigues siendo Dios, que sigues teniendo el control. Dios, mi oración para cada uno de mis hermanos que está sufriendo, que está esperando, Señor, una respuesta tuya, y que está desarrollando esta paciencia. Dios, nos cuesta esperar, no nos gusta, pero gracias porque hoy nos recuerdas que podemos confiar en ti, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres esa ancla en el cual, Señor, podamos aferrarnos a ti, porque estás en tu trono. El mal, la injusticia, el dolor, la enfermedad y las circunstancias difíciles de esta vida
no te han quitado de ese trono. Tú sigues gobernando y sigues siendo Dios. Padre, gracias. Esperamos en ti. Te adoramos por ser ese Dios grandioso. Te adoramos por seguir siendo ese Dios al control de nuestras vidas. Gracias, Dios, por lo que harás. Queremos esperar en ti. En Cristo Jesús oro.